Hola amigo, hermana, bendiciones, wow, aquí una vez más conectándome en vivo y en directo, todos mis hermanos, amigos, hace tiempo que no doy el rostro, ¿verdad? Pues ahora Dios me permite estar con ustedes un momento haciendo la transmisión, hoy día 10 de septiembre del 2020. Increíble lo que estamos viviendo, hermano, amigo. Te tengo información, amén, te tengo mucha información. Lo que Dios está haciendo cumplir su palabra ahora más que nunca. Y vamos a analizar bíblicamente, ¿sí?, lo que el Espíritu me mueve una vez más para que te informes, para que nos conectemos. Digamos que esta es una página que nosotros le damos un enfoque bíblico, ¿sí?, con la palabra. Y digamos, y es lo que nosotros los cristianos, las cristianas, debemos, digamos, de confiar más en la palabra que en los medios de comunicación. Por esta razón, pues nació la página fuegoypentecostés.org y la página actual Remanente de Cristo Jesús. Entonces, yo acá conectándome una vez más para poder informarles y para darles el sentido y lo que obviamente el Espíritu Santo quiere hablarnos. Yo cuando, digamos, me muevo hacia la página, es el Espíritu inquietándome, moviéndome, para, digamos, darnos a conocer lo que va a ocurrir, obviamente, y nosotros, los cristianos, cristianas, debemos, digamos, orar, debemos entrar en esa batalla espiritual, hermano y amigo. ¿Sabes por qué? Porque lo que se acerca en estos tiempos, en el cumplimiento de la palabra del Señor Jesús, son guerras espirituales. Y estas guerras espirituales, pues, ¿qué es lo que ocasiona muerte? Materializándose físicamente, y pues el enemigo tratando de llevarse cuanta alma posible, porque sabemos que estamos ya, digamos, en el proceso de la segunda venida de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Amén. Entonces comparte este video, vamos a orar para que sea el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesús y Él sea tomando mi lengua y nos guía toda la verdad como siempre para poder discernir, amén, lo que el Espíritu nos quiere enseñar y lo que va a ocurrir, pueblo de Dios, lo que está a punto de ocurrir, no solamente acá en Colombia, en muchas naciones a nivel, digamos, de Latinoamérica y también naciones, digamos, de otros continentes. Amén. Comparte este video, vamos a orar, comparte para poder conectarnos. Yo sé que el Señor va a soltar una palabra muy interesante, de bendición y de conocimiento para no perecer, porque el que tiene conocimiento y lo confirmamos con la palabra, pues vamos a estar más seguros, más preparados y confiando obviamente en la roca que es Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Señor Dios de la gloria, Jesús de Nazaret, en esta hora toma mis palabras, seas tú guiándome en tu espíritu y verdad para poder comprender esos procesos que tú permites, Señor Jesucristo, porque sabemos que estamos en guerra espiritual, en batallas espirituales, haciendo cumplir tu palabra, Señor. Lleva este mensaje, Señor, que se transmita este mensaje a donde tú quieras, Señor, a tus hijos e hijas y personas que están siendo testigos, Señor, de estos procesos que tú estás permitiendo antes de tu segunda venida. En el nombre de Jesús de Nazaret, que sea bendición esta palabra, Señor, a quienes van a oírla. En el nombre de Jesús, amén. Comparte este video, pueblo de Dios, y sea el Espíritu Santo bendiciéndote en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, mira, vamos a tocar un puntito muy interesante. Sabemos que en este momento, mira, hace unas horas atrás, ya desde la tarde, yo me encuentro en la ciudad de Ibagué, en Colombia. Digamos, han estado habiendo una preparación de jóvenes, más que todo son jóvenes quienes prácticamente, digamos, comienzan a salir a las calles, jóvenes que siempre tienen sus reuniones y que prácticamente hay alguien que los, digamos, lo maneja, y obviamente hay intereses políticos también. Y sabemos pues que estos jóvenes han estado preparando en muchas ciudades, y si vemos en los videos y en las grabaciones cómo, digamos, comienzan a salir. Y lo curioso, pues obviamente los disturbios siempre están comenzando en la noche, porque recuerda que el enemigo trabaja muy fuertemente en horas de la noche. Amén. Entonces, estas personas, de acuerdo pues al caso que se ha dado a través de la muerte, digamos, de este abogado allá en la ciudad de Bogotá, digamos, ha ocasionado mucha controversia, mucho dolor, mucha tristeza, y al mismo tiempo han habido, digamos, durante estas últimas 24 horas como más de 10 muertos y más de 100 heridos de policías. Y ahora en las últimas horas, acá, digamos, en Bogotá y en otras ciudades,
se ha estado nuevamente ha habido, digamos, movilización, pueblo de Dios, tratando de atacar a los CAI de la policía, tratando de hacer disturbios, y esto obviamente aprovechando, digamos, la gente vándala, en saquear, en robar, en, digamos, secuestrar lo que ya el Espíritu Santo nos ha venido hablando a través, digamos, de las grabaciones que se han hecho. ¿Y esto qué es, pueblo de Dios? Esto es lo que tú debes de saber y anotarlo para que tú comprendas lo que Dios está haciendo cumplir de una manera, digamos, poco a poco incrementándose, porque Dios es, recuerda, Dios es lento para la ira, grande misericordia. Entonces Dios está haciendo cumplir su palabra poco a poco, poco a poco. Y ahora estos eventos lo está haciendo notorio, ¿sí? Los eventos que están escritos en Lucas 21, Mateo 24. Eso es lo que está pasando ahora. Estamos viviendo, digamos, digamos, la activación profética, ¿sí?, de la palabra de nuestro Señor Jesús en Lucas 21 y Mateo 24. Eso ya Dios lo había revelado. Dios había revelado que teníamos que concentrarnos en estos pasajes, y obviamente conectado con los libros antiguos proféticos, y obviamente conectado a lo que va a suceder con los eventos apocalípticos, pueblo de Dios. Entonces, mira, si tú tienes la palabra, dirígete a Lucas, amén, capítulo 21, versículo, vamos a leer el versículo 7. Mira lo que te dice, escucha. Dice, y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? Dice, ¿y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Y el Señor le respondió. Entonces Él le dijo, mirad que no seáis engañados. O sea, punto número 1, Dios te advierte y te dice, no seas engañado. Acá hay una advertencia. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre. Y durante este proceso no había mucha gente en su nombre, diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Amén. Y mira lo que te dice el versículo número 9. Y cuando oigáis de guerras, y dice, y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces, si tú subrayas ahí, cuando oigáis de guerra y de sediciones, y en este momento pues está viendo mucha atención, tú estás viendo las noticias que China ha ocupado el espacio aéreo de Taiwán, y eso pues está violando, digamos, las normas internacionales, y eso obviamente está provocando más las tensiones allá, de que se desate una guerra, digamos, allá en el Medio Oriente, en los países en el mar Mediterráneo, sí, la parte del sur de la China. Obviamente pues estamos escuchando que están habiendo sediciones, están habiendo, digamos, de guerras, estamos escuchando que hay que, pues estamos oyendo de guerras, y dice, y de sediciones. O sea, esto se está cumpliendo, amén. Lo que está pasando en este momento, se está comenzando a cumplir esta parte de la Biblia, dice, y sediciones. Y las sediciones, ¿qué cosas son? Las sediciones son el levantamiento del pueblo contra el gobierno, y acá tiene que ver con la anarquía, tiene que ver, pues va de la mano con unas diferentes actividades que hace, digamos, el pueblo, ¿sí? Obviamente todo esto a nivel espiritual, digamos, se comienza, digamos, a generar un caos, ¿sí? Y dice, pero ¿qué nos está advirtiendo el Señor? Dice que no nos alarmemos, o sea, no nos pongamos, digamos, histéricos, no nos pongamos, digamos, como preocupados, no nos pongamos, digamos, como asustados, ¿sí? Dice, ¿por qué? Porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. ¿Por qué Dios decía aquí en su palabra que es necesario que estas cosas acontezcan primero? Porque Dios lo que está haciendo en el mundo es hacer un filtro. Escucha, Dios en este proceso está poco a poco separando el trigo de la cizaña. Bendito su nombre. Sí, eso es lo que está haciendo el Señor Jesús. Está separando el trigo de la cizaña. La gente obviamente que está exponiendo su vida y está siendo partícipe, obviamente que no es conocedora de la palabra, está exponiendo su vida para acarrear condenación, está exponiendo su vida obviamente para acarrear juicio de Dios, pueblo de Dios. Así es. Entonces tú dirías, pero ¿cómo es posible? Yo no tengo derecho a reclamar. Y uno diría, sí, una persona quizás que no conoce al Señor, que yo tengo mi derecho de reclamar y tengo... Pero los que confiamos en el Señor sabemos que Dios es perfecto, y nuestras armas, digamos, que nosotros los cristianos usamos es justamente la oración, porque el que pelea por nosotros es el Señor Jesucristo. Mas no nosotros tenemos el derecho de hacer justicia. La justicia, digamos, la hace el Señor en su justicia divina, en su tiempo, porque Dios es perfecto y Él trabaja de esa forma. Entonces dice que
que es necesario que acontezcan primero estas cosas, pero nos está advirtiendo de algo, pero el fin no será inmediatamente. O sea que todavía no es el fin. ¿A qué fin se refiere? Acá se puede, digamos, interpretar de muchas formas, ¿verdad? Pero ¿qué dice acá en el versículo número 10? Entonces les dijo, se levantarán nación contra nación y reino contra reino. ¡Wow! Ojo con eso. O sea, quiere decir, recuerda el día 6 de septiembre y obviamente las alineaciones planetarias que Dios estaba permitiendo. El 6 de septiembre, que se grabó hace poco un video, vimos que estaba Marte. Yo me había equivocado, yo había dicho que era Júpiter, pero era Marte. Marte era el planeta que estaba encima de la Luna y se estaba generando una conjunción. Y esta conjunción, lo que el Espíritu Santo estaba revelando, era obviamente, digamos, el permiso, el acceso que Dios permitía a espíritus y potestades de las regiones celestes que debían de caer, amén, en muchas partes donde se vería, digamos, este fenómeno, esta señal en el designio que Dios tiene establecido. O sea, Dios permite para que obviamente se vaya cumpliendo, incrementando esta parte de las sediciones a nivel de muchos países, comenzando obviamente, digamos, donde los países pudieron ver esta señal, amén. Y decía pues que este planeta, ¿qué es lo que representaba antiguamente? Pues yo te había hablado de Júpiter, ¿sí? Y era verdad, era gaseoso y todo eso, pero realmente era Marte. Y Marte, antiguamente en la mitología griega y en la mitología romana, digamos, cuando lo conocía y cuando aparecía en esos tiempos, representaba prácticamente a la guerra, pueblo de Dios, ¿sí? Se dice que Júpiter, sí, es, digamos, el padre, el hijo de Marte, ¿sí? Entonces, Marte, siempre cuando aparecía, digamos, en las antiguas culturas, representaba guerra y justamente eran permisos que Dios permitía justamente en la antigüedad para que estas potestades, digamos, comenzaran a tomar control. O sea, como que el enemigo pues, se aprovecha de las situaciones y por eso que antiguamente había guerras y situaciones muy complicadas. Pero resulta que ya cuando estamos en este último tiempo de esta última generación, resulta que esta ya es la última, o sea, el último permisito, digámoslo así, de que bajen estas potestades, porque recuerda que los que se queden por ahí de esas regiones celestes van a, digamos, a batallar primero con el arcángel Miguel, cuando, digamos, haya la guerra, cuando Satanás comienza a subir de la tierra y comienza a ver esta guerra, ¿sí? Esta guerra para que no llegue, digamos, el arcángel Miguel a Israel, porque el arcángel Miguel llega a Israel para defender al pueblo de Israel. Entonces, cuando ya se acerca el Señor, bendito su nombre, digamos, en el arrebatamiento de la iglesia, entonces vienen muchos santos, vienen muchos ángeles, entonces esos ángeles comienzan a batallar también en las regiones celestes, aprisionando a esos ángeles que quedan en esas regiones, ¿sí? ¿Para qué? Para que justamente, pues, aquí también cuando se manifiesta el Señor todavía no desciende a la tierra, o sea, ahí se queda en el aire y la iglesia es arrebatada. Obviamente los muertos en Cristo resucitan primero y después nosotros los que hayamos quedado vivos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Entonces, en ese proceso pues hay una guerra espiritual y los ángeles comienzan a trabajar. Amén. Y obviamente pues, los seres humanos, digamos, endemoniados, la gente que no recibió al Señor como su único Salvador, la gente, digamos, que no se arrepintió, pues son controlados por estas potestades, por estos principados, por la ira y ocasionan un disturbio, una persecución. En este proceso comienza la persecución fuertemente, digamos, para que haya una gran tribulación. Amén. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? Entonces, ya estamos a punto prácticamente de entrar a la tercera guerra mundial, pueblo de Dios. Entonces, como Dios dio esta señal de Marte, que representa la guerra, mira, y a los 3 días, justo a los 3 días, comienza a ocurrir esta situación aquí digamos, en Bogotá, en Colombia, ¿sí? Y esto obviamente genera, digamos, eventos continuos, eventos digamos, que comienzan a surgir nuevos eventos, ¿sí? Y ahorita, digamos, la mirada internacional está puesta acá en Colombia, si te das cuenta, y obviamente los que son de la izquierda, digamos, los que están en contra, digamos, de la derecha, por ejemplo, los que están en contra de la democracia, los que están en contra, digamos, de este gobierno, aprovechan. Los que están en contra de los Estados Unidos, los que están en contra de Colombia, aprovechan, ¿no? Países como Venezuela, como se está, digamos, hablando de rumores de que de repente, digamos, comienzan a atacar acá a Colombia, de que, digamos, por ejemplo, la guerrilla de acá de Colombia comience, digamos, a atacar, digamos, a hacer, digamos, ataques terroristas, digamos, en los diferentes centros policiales, digamos,
de acá del país, ¿no? En el CAI. Entonces como que se está preparando el escenario para que haya un levantamiento social, y esto favorece obviamente a los países comunistas. En este caso los países socialistas comunistas como Venezuela, como Cuba, como la China, ¿no? Entonces los países que están, digamos, a favor de la China, a favor de Rusia, como Irán, o sea, se genera, porque obviamente Rusia, digamos, puede entrar, ¿sí? La China puede entrar por Venezuela y prácticamente tomarían, digamos, a los Estados Unidos, ¿no? Pero tomarían prácticamente, digamos, a Colombia, tratando de desequilibrar, porque recuerda que, digamos, Colombia es un país realmente, digamos, que tiene muchas relaciones con los Estados Unidos. Entonces se puede generar, y se va a cumplir, porque esto ya se habló hace más o menos 2 años, digamos, acerca de una profecía de lo que iba a ocurrir acá, un enfrentamiento. Al momento de que se comiencen a levantar la nación contra nación, las naciones se tienen que entrar en este enfrentamiento. ¿Cuáles son las naciones que se enfrentan? Son las mismas que se enfrentaron, digamos, en el pasado. Entonces tiene que haber un enfrentamiento digamos, entre Venezuela y Colombia. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? Y este escenario se va comenzando, digamos, a materializar. Amén. Van a surgir, amén, bendito es su nombre, diferentes eventos, amén, diferentes eventos, no solamente aquí en el país, sino también en otros países latinos, en Argentina, en Chile, ¿sí? en Bolivia, en México, y el foco, digamos, a nivel, digamos, de toda América, que va a ser muy fuerte, muy intenso, va a ser en los Estados Unidos en estos, digamos, últimos meses que se acercan. Eso es lo que va a ocurrir, pueblo de Dios, en este proceso, para que comience, digamos, a ser, digamos, llegándose al pico de las sediciones. Amén. Y esto Dios lo va a permitir, bendito su nombre, para que obviamente, digamos, comience a haber la Tercera Guerra Mundial, para que comience, digamos, a generarse los eventos. Y al mismo tiempo recuerda pues también que están sucediendo los eventos a nivel natural, los diferentes incendios que están pasando. O sea, todo esto, pueblo de Dios, es bíblico. Amén. Todo esto, lo que tú estás viendo por las noticias, es bíblico, y Dios lo está permitiendo. Está cumpliendo su palabra como nunca. Es increíble lo que está pasando, pueblo de Dios. Es muy increíble lo que Dios nos está advirtiendo. Y mucha gente, pues obviamente, al ver noticias, hay mucha gente que en los grupos, por ejemplo, al compartir, digamos, información de los diferentes actos, situaciones de video de policías con ciudadanos, hay mucha gente que se está llenando de ira, hay mucha gente que se está llenando de esa información, y pues lo primero que hacen es salir a las calles y generar los disturbios. Entonces no vayas a caer eso, amigo, hermano o persona que estás escuchando esta transmisión. No te llenes de ira, no te llenes por lo que los medios hablan. Ponte de rodillas, busca a Dios, que Él nos va a direccionar. No es el hombre el que hace la justicia, bendito su nombre, es Dios el que hace la justicia. Permitamos que el Señor obre poderosamente. Amén. Entonces, bendito su nombre. Entonces, potestades en este mes de septiembre, principados de las regiones celestes, también surgen también, digamos, de la parte infernal, pueblo de Dios. Por ejemplo, hace poco vi una publicación donde se ve unas nubes muy tremendas, infernales. Se ve obviamente pues la cantidad, digamos, de humo que se está manifestando allá en California, y se ve una figura infernal de un demonio, parece, ¿sí? Una figura como se ve, digamos, o como se conoce el enemigo, cómo se están formando figuras, ¿sí? Muy fuera de lo normal, y se ven rostros demoníacos, pueblo de Dios. Eso es increíble lo que Dios está permitiendo, y de repente mucha gente escéptica no lo va a creer. Solamente el Espíritu de nuestro Señor es que nos va a hacer comprender, nos va a hacer entender que esto es necesario que ocurran toda esta situación, pueblo de Dios. Amén. Entonces tienes que conectarte, bendito su nombre, y comprender qué debo de hacer, amigo, hermano, ante estas situaciones que comienzan, digamos, a manifestarse en muchas partes, digamos, de mi país. Amén. ¿Cuáles son las precauciones que tú tienes que tomar para poder, digamos, evitar, ¿sí? Si tú tienes un Facebook, si tienes, digamos, un WhatsApp, puedas compartir, digamos, quizás este video, amén, para que tú puedas informar a las personas que el proceder pues no es de la forma
digamos, de ira, porque recuerda, bajo estas potestades hay muchos espíritus de ira que están tomando, digamos, el control. Leo los comentarios de los grupos, por ejemplo, y la gente se aira y están hablando de matar, hay que matar a todos los policías, que los policías son asesinos, que los policías, digamos, son delincuentes, que los policías son corruptos. Entonces la gente comienza a leer todos esos comentarios y obviamente se comienzan a llenar de esa ira, pueblo de Dios. Abren puertas, amén, abren puertas al enemigo, le permiten, y obviamente pues la gente está muriendo a causa de esos, digamos, de esas palabras, pueblo de Dios. Entonces, mi primera recomendación, lo que Dios me permite, es que no seas partícipe. Trata de compartir las cosas de edificación, porque las cosas, pues, digamos, de generar esos comentarios negativos, eso va a generar en otras personas, digamos, reacciones negativas. Amén. Dios nos está hablando como nunca en esta hora, y obviamente pues todos los fenómenos se están desarrollando en esta hora, en las últimas 24 horas. Es impresionante también lo que está ocurriendo. Acá te voy a leer, por ejemplo, algunas noticias muy interesantes de lo que está pasando en el mundo, pueblo de Dios. Por ejemplo, dice peste porcina africana. En Alemania, digamos, está, digamos, dándose el primer caso, ¿sí?, de una peste porcina, pueblo de Dios. Y curiosamente hemos visto pues en la revista Economy que se ve a un cerdo, a un porcino, sí, como parte, digamos, de algo que esta revista siempre me llama la atención de lo que están generando. Y acá estamos viendo que realmente se está dando el primer caso, mira, el primer caso de peste porcina africana que está dándose en Alemania, pueblo de Dios. Interesante, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Porque la Biblia dice que habrán pestes, ¿sí? Habrán pestes, pestilencias, pueblo de Dios, en diferentes partes del mundo. Y mira, y acá hay algo muy interesante, dice, en esta parte dice esta noticia, definitivamente dice, los trópicos, digamos, climatológicos de las temporadas de huracanes se están manifestando fuertemente en el Atlántico y en las costas del Pacífico. Y esto también Dios lo reveló ya hace un año. Dios decía en su Espíritu Santo, si no mal recuerdo, que cuando, o sea, decía en su Espíritu, revelaba que iban a suceder estos huracanes como nunca había visto en la humanidad, y que esto iba a ser progresivamente, se iba a incrementar. Y acá vemos líneas de huracanes. ¿Sí? Acá en la parte, digamos, del Pacífico y del Atlántico se los conoce como huracanes, y en la parte obviamente del Asia se los conoce como tifones. Y esto está siendo evidente, y esto está generando, y vemos cambios radicales. De un momento hay lluvia, y un momento hay calor, de un momento hay frío, y un momento pues hay como incendios forestales intensos, de un momento hay granizos, o sea, cambios radicales, repentinos, provocados, obviamente, ¿por qué? Y te he explicado muchas veces, revisa acá en la página y vete a la prédica del planeta cometa Nibiru, ahí te explico de qué es lo que está provocándose, y no es el cuento que te dicen del cambio climático, ¿sí? Y mucha gente va a desmentir esto. Yo demostré con pruebas que realmente este planeta es el que Dios está usando como instrumento para que se genere todas estas situaciones de huracanes y tifones, y lo que también está provocando obviamente la manifestación de, digamos, de las erupciones volcánicas, no solamente a nivel terrestre, sino también submarinas, y también los diferentes sismos y terremotos. Por ejemplo, han ocurrido en estas últimas 24 horas diferentes sismos, pueblo de Dios. Mucho está temblando la tierra, como cumpliéndose la palabra de nuestro Señor Jesús de Nazaret, que la tierra sería como un ebrio, ¿sí? Como un borracho, pueblo de Dios. Y eso es indicador de que, obviamente, ¿qué está pasando? De que la venida del Señor está cerca. Por eso dice, por ejemplo, acá hay una noticia que dice, como por ejemplo, ¿no? Mira, escucha esto, 63 sismos en el Parque Nacional de Yellowstone en las últimas horas. Imagínate, 63. O sea, quiere decir que ese punto está intensamente, digamos, para que haya una erupción volcánica en esa zona de los Estados Unidos, por Dios. Y no solamente hay en muchas partes, por ejemplo, vemos en Java, Indonesia, donde, digamos, en ríos comienza a brotar, digamos, como burbujas, digamos, de calor, llamas de calor. O sea, ¿por qué? Porque abajo la tierra está como, digamos, siendo presionada por el magma, y obviamente la energía está siendo liberada. ¿Te das cuenta? Por el acercamiento de este planeta cometa. Y mira, y más situaciones. África Occidental, por ejemplo, dice más inundaciones en Nigeria, aumenta el número de muertes en Burkina Faso, imagínate. Y es interesante, ¿por qué? Porque Dios ha estado advirtiendo a través, digamos, de las señales de los eclipses anulares y solares. Por ejemplo, el 31 de junio
se vio la eclipse anular y que pasó por todo el continente africano. Y mira, y a los 20 días, 15 días comenzó a ocurrir estas inundaciones en la parte del África y en la parte también del Asia, porque esta eclipse también se vio en la parte del Asia, por eso que en muchas ciudades de la China han habido inundaciones históricas que jamás se han visto, por Dios. Es interesante, ¿ves? Es interesante lo que está pasando. Y acá la noticia, pues lo que te estoy comentando, los incendios forestales de California se mueven más rápido que nunca. Y esta profecía de los Estados Unidos también yo lo hablé hace 2 años, amén, que Dios decía que esta zona iba a calentar más, esta zona de California, y que esto en otros videos pasados también, que se iba a incrementar mucho más, amén. Y mira, y se está cumpliendo esto, y la gloria sea para el Señor Jesús, se está cumpliendo porque están habiendo diferentes focos de incendios en esta zona, a tal punto que la ciudad está anaranjada, está amarilla, y en otras partes, por ejemplo, se ve, en la parte de México se ve como el sol parece como un color rojizo anaranjado, ¿te das cuenta? Y esto pues obviamente por la condición de los incendios, por Dios, es increíble, no solamente acá, digamos, en los Estados Unidos, en muchas partes está viendo los incendios. Wow, y mira, y otra noticia más, como te decía, aviones de combate chinos entran en el espacio aéreo de Taiwán por segundo día. ¿Estos qué son? Estos son rumores de guerra, por ello sabemos que tiene que manifestarse la guerra, por ello la tercera guerra mundial, por Dios. Y esto obviamente ¿qué son? Son rumores de guerra. Mira, y otra noticia que por acá nos dice que hay pánico en el medio, dice otro gran incendio en el puerto de Beirut. Recuerda que hubo una explosión muy fuerte allá. Y también el Espíritu Santo había revelado que en muchas partes del mundo habrían explosiones, pueblo de Dios. Y estas explosiones debido a qué? Debido obviamente al, digamos, al desequilibrio de las presiones de las máquinas, al desequilibrio, digamos, de la energía, de los campos magnéticos, que como que están fallando y de un momento a otro, por ejemplo, hay lugares donde hay alta intensidad de energía y más el calor hace de que esto estalle, pueblo de Dios. Y obviamente esto también se está dando a nivel espiritual para que se vaya cumpliendo, digamos, la palabra. Y son, digamos, focos, digámoslo así, espiritualmente son focos de batallas espirituales. En esos lugares se van a desatar, pueblo de Dios, donde comienza, escucha esto, donde comiencen a desarrollarse con mayor, digamos, intensidad estas explosiones, es donde van a desarrollarse situaciones más complicadas, por Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo está revelando en esta hora. Amén. Y mira, y por otra noticia, está pasando, por ejemplo, en Venezuela, se reportan severas afectaciones a personas y autos arrastrados por las corrientes, pueblo de Dios. Ves más inundaciones. La Biblia dice que Dios destruirá a sus enemigos, digamos, con grandes inundaciones, pueblo de Dios. Es increíble. Entonces, wow. En muchas ciudades, en muchos países, caos. El caos se está dando a través de inundaciones, se están dando caos a través de incendios forestales. Amén, pueblo de Dios, se está dando caos, por ejemplo, acá en Colombia, de la sedición del levantamiento del pueblo contra el gobierno. Se está comenzando a manifestar diferentes pestes, diferentes pandemias, y todo esto, amigo, hermano que estás escuchando esto es bíblico, esto está en la bendita palabra de Dios. Nunca, escucha esto, nunca en la historia de la humanidad, o sea, han habido diferentes épocas, obviamente, sediciones, han habido, digamos, pestes, han habido, digamos, pandemias. Vemos, digamos, al pueblo de Egipto cuando a través de Moisés pues experimentan todas estas pestes, todo este acontecimiento de juicio de Dios. Todo esto ha ocurrido, pueblo de Dios, en diferentes épocas, pero nunca, amén, en la historia humana ha ocurrido de una manera, digamos, simultánea, de una manera intensificada a nivel, digamos, mundial, ¿sí? Porque el Espíritu Santo había revelado que estas cosas comenzarían a manifestarse simultáneamente, pueblo de Dios, y en diferentes naciones. Entonces eso es lo más interesante, que nos hace sentir a nosotros seguros, a los cristianos, que nosotros somos la última generación, pueblo de Dios. Y esto, escucha, bendito su nombre, y esto te dice el Espíritu Santo, el Señor Jesús de Nazaret. Santo, diferentes sediciones. Los verás aquí en Argentina, bendito su nombre, va a ser un foco muy fuerte en México, y acá lo verás allá, en Chile, bendito su nombre, bendito Ecuador, wow.
Perú, ya veo, escucha, hay un disturbio, va a haber un disturbio también en el Brasil. Wow. Diferentes sediciones, pueblo de Dios, en muchas naciones de aquí a poco tiempo. Esto no es, digamos, tan lejos, esto es muy cercano. Amén. Lo que Dios va a permitir, amén, para que se intensifique, amén, se intensifique. ¿Para qué? Para que cuando comiences a ver toda esta situación a nivel de los países latinos, obviamente van a estar ocurriendo en muchos países, digamos, del Asia, de Europa y otros continentes. Pero cuando tú comiences a ver esto, prepárate porque en este proceso que se acerca, o sea, lo que viene después de esto, pueblo de Dios, va a ser el levantamiento de nación contra nación, amigo, hermano. Y cualquier evento o cualquier situación que los canales televisivos comiencen a sacar a través, digamos, de tu país, va a ser un pretexto para que se levante, escucha esto, para que se levante la anarquía. Amén. Va a ser un pretexto para que la ira tome lugar y haya estos enfrentamientos, porque recuerda lo que el Espíritu Santo ha revelado, que Satanás está sediento de muerte. Entonces esto va a ser un pretexto, cualquier cosita, la gente está como para que tú ni siquiera le hagas así en las noticias, amén, porque obviamente tú te vas a enterar a través de las noticias, de los medios televisivos. La gente no está como para que tú le hagas así y comienzan a, digamos, como a activarse, ¿para qué? Para entrar en este, digamos, vandalismo, pueblo de Dios. Y mucha gente, obviamente, que está en contra, como te digo, en contra del gobierno, van a aprovechar. Acá se van a mover los narcos, escucha, bendito es su nombre. Acá se van a mover los de la izquierda, las guerrillas. Wow, acá se van a mover los grupos, bendito su nombre, los gángsters de Estados Unidos. Wow, se van a mover mucha gente, pueblo de Dios, de las tinieblas. Amén. Y esto va a ocasionar un ambiente, digamos, en muchos lugares tétrico, un ambiente pesado, un ambiente triste o de opresión. Y el tiempo, cuando tú comienzas a ver esto, el tiempo, digamos, en las ciudades se va a ver opaca, se va a ver oscura, va a haber lluvia, las nubes van a estar más cargadas negramente, fuertemente. La gente va a estar como psicoseada, amén. Y se van a generar, obviamente, mucha intensidad de problemas a nivel familiar, porque, bendito su nombre, el enemigo va a comenzar a atacar las familias, pueblo de Dios, porque tiene que cumplirse también una parte en la Biblia que dice que el padre entregará al hijo y la madre entregará a la hija. Amén, bendito su nombre, porque obviamente recuerda que Satanás detesta la familia, pueblo de Dios, y Satanás quiere destruir. Mejor dicho, las batallas también van a empezar a través de tu propia familia, porque van a haber espíritus de ira, amén, aquellos obviamente que no estamos conectados, aquellos que no están conectados. Entonces va a ser fácil, digamos, que esos espíritus comiencen a manifestarse para, digamos, hacer cumplir su palabra del Señor Jesucristo. Pero ¿qué te dice la bendita palabra de nuestro Señor? Y lo que nosotros tenemos que estar firmes, tenemos que resistir al enemigo. Porque cuando resistimos al enemigo, entonces ¿qué va a pasar? Nosotros, digamos, el enemigo obviamente va a huir cuando resistimos, pueblo de Dios. Entonces se levanta, mira, de acá a poco, en estos últimos meses, el caos se generaliza a nivel de los países latinos. Viene la Tercera Guerra Mundial, se materializa a nivel, digamos, de enfrentamiento ya físicos con últimas tecnologías. Amén, con estas últimas tecnologías que van a sacar, y obviamente ya tienen avanzado tecnologías de inteligencia artificial, ya tienen avanzado muchas tecnologías, digamos, proyectiles de largo alcance, tienen, digamos, proyectiles y tienen cohetes, digamos, intercontinentales, muchos países, digamos, armamentos nucleares capaces de destruir la Tierra en un segundo, pero obviamente Dios no lo va a permitir. Pero todas esas cosas ya están creadas por el Dios y diferentes situaciones que se van a comenzar a dar. Wow. Entonces, hay estos levantamientos de nación contra nación y vienen pues los grandes terremotos, por lo sí, grandes terremotos y hambres y qué más, y pestilencias y terror y grandes señales del cielo. En este proceso cuando vienen los terremotos, sacude, por eso que tú también en el África que se está abriendo, hay muchas partes de la tierra que se están comenzando a abrir. ¿Por qué? Porque están abriendo grietas, amén. Está abriendo grietas entre el manto superior y el manto inferior de la tierra y la corteza terrestre, pueblo de Dios. Entonces, al haberse esas grietas por la presión que está habiendo en el núcleo interno de la tierra, amén, entonces esto generará los terremotos.
porque en este proceso también recuerda que cuando se está acercando más el Señor a la tierra, todo monte y toda isla tiene que moverse de su lugar. Y como todo monte y toda isla tiene que moverse de su lugar, pueblo de Dios, entonces vas a ver que existen deslizamientos de tierra, vas a ver que existen huaicos, amén, vas a ver que existen más inundaciones, pueblo de Dios, vas a ver que mucha gente va a comenzar a morir en estos procesos, pueblo de Dios. Dios va a permitir y Dios va a cortar a muchos, se los va a llevar, amén, y otros van a ser más procesados y otros se van a levantar, pueblo de Dios, para testificar y para que se haya otro proceso muy interesante. ¿Qué va a pasar, hermano? Pues el avivamiento de la iglesia durante este proceso, pueblo de Dios. Amén. Y mira, y acá dice algo también más interesante que me llama la atención. Pero antes de todas estas cosas os echarán manos y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y esto pues está de la mano digamos, con la opresión que ha estado viendo en la pandemia, está de la mano con las sediciones. Esto también está de la mano, digamos, con aquellos servidores que predican la palabra. Obviamente esta parte de la palabra, digamos, va a intensificarse allá en Israel. Amén, se va a intensificar en Israel, pero esta parte de la palabra, digamos, se cumple en diferentes escenarios, ¿no? En escenarios, digamos, por ejemplo, de predicar la palabra bendita de nuestro Señor Jesús, porque el enemigo va a estar tratando de callar como sea, amén, como va a tomar control la anarquía a nivel de muchos países latinoamericanos. Entonces, ¿qué van a tratar de hacer, pueblo de Dios? Escucha esto, bendito es su nombre. ¿Qué va a tratar de hacer el enemigo a través, usando de hombres de pecado? Tratar, obviamente, de cambiar los tiempos y las leyes, pueblo de Dios. Por eso, escucha, en los mismos gobiernos van a tratar de imponer y dar favor a estos grupos, digamos, izquierdistas, estos grupos que apoyan los movimientos de LGTB. Entonces todo esto se va a convertir, digamos, en ese escenario a favor. ¿Para qué? Para que a través de estas leyes comiencen a oprimir a quién, a la iglesia del Señor. A través de estas leyes comiencen, digamos, a prohibir que se abran totalmente los templos. Amén, bendito su nombre. Que digamos que nosotros los cristianos adoremos, digamos, en los templos. Y obviamente vamos a experimentar ahora más que nunca lo mismo que pasó en la antigüedad, así como pasó en los Hechos capítulo 2. Amén, hacia adelante. ¿Qué pasó, pueblo de Dios? Obviamente que el avivamiento, digamos, del Espíritu Santo sobre la iglesia del Señor Jesucristo, grandes milagros, prodigios, pueblo de Dios, y obviamente una persecución como nunca en la historia. Y eso lo mismo también va a ocurrir en este tiempo, pueblo de Dios. Y mucha gente pues va a comenzar a ser llevada a causa del nombre del Señor Jesucristo ante los gobernadores y reyes. Entonces, mira lo que está pasando, pero mira lo que es esta parte que en esta oportunidad es, digamos, será ocasión para dar testimonio. Amén. Amén, pueblo de Dios. Bendito es su nombre. Entonces comenzó acá en Colombia, digámoslo así. Aunque esto ya viene, digamos, en diferentes ciclos, porque esto ya más o menos ocurrió, había comenzado en Chile, después se dio en Perú, después se dio en Ecuador, hace un año atrás, se dio en los Estados Unidos. Ahora esto está siendo más intenso, o sea, el pico, digamos, de intensidad en las ediciones están aumentando. Está yendo, digamos, a un 30-40% y así. Y esto va a incrementarse y, como te digo, a las personas que están entrando a esta transmisión, esto va a suceder en muchos países latinos, pueblo de Dios, Argentina, Perú, Chile, Ecuador, amén, México, Estados Unidos, muchos países. Incluso recuerda lo que el Espíritu Santo había revelado, que se veía gente tocando las ollas en los países del Caribe, Cuba, Haití. Todos esos países van a ser tocados, pueblo de Dios. Esto va a ser una especie, digamos, de movimiento, ¿sí? Por diferentes causas se van a dar todo este movimiento, pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que, digamos, se cumpla, pero no es el fin, dice la palabra. No es el fin, pero es necesario que esto ocurra. ¿Por qué decía el Espíritu Santo del Señor Jesús? Decía, ¿para qué? Para poder separar al trigo de la cizaña. Porque ¿qué es lo que está haciendo Dios? Le está mostrando sus ángeles, bendito su nombre, le está mostrando sus santos, que los que se levantan, ellos son los que obviamente están tendiendo a la perdición, pero los que están orando, los que están conectándose con el Señor, y los que obviamente estamos clamando por esas almas, porque puede ser que sea un familiar tuyo que esté protestando, puede ser un familiar tuyo que esté, digamos, estando en las marchas y que puede perder la vida, Satanás se lo puede llevar. Entonces nosotros, la responsabilidad de la iglesia es justamente orar, intervenir, ayunar, clamar a Dios, hablar, soltar esas lenguas de manifestación del Espíritu. Amén. ¿Para qué? Para que el Señor comience a desatar potestades, comience, digamos, a reprenderse esos espíritus, pueblo de Dios. Pero ¿será que lo estamos haciendo a la iglesia como Dios pide en su palabra?
Wow, wow. Lo que se viene es muy duro en estos últimos meses, por Dios. Y otras cosas que van a ocurrir de una manera sorprendente que realmente la humanidad no está preparada para poder ver esta situación que va a causar histeria y terror. Porque imagínate, cuando vengan estos terremotos, el mar se comienza a salir, los tsunamis. O sea, toda la tierra es un caos y las señales que se van dando en diferentes situaciones y que los hombres de pecado le van a dar una interpretación científica, una interpretación, digamos, de conspiración, pero nosotros los cristianos sabemos que esto es cumplimiento de la palabra del Señor Jesús. Estarás preparado, estarás conectado, pueblo de Dios, con todos esos acontecimientos que van a suceder ahora que se acerca, porque hay muchos servidores, bendito su nombre, que Dios está revelando de lo que viene en estos tres últimos meses del año, pueblo de Dios, y lo que se acerca. Ya el Espíritu Santo reveló que el 2021, 2022, obviamente viene hambruna sobre muchas partes de la tierra. La hambruna ya la hay, pero esto se va incrementando, pueblo de Dios, se va incrementando fuertemente. ¿A causa de qué? A causa de los diferentes eventos bíblicos. Amén. Wow. Comparte este video para que sepas qué es lo que está ocurriendo aquí en Colombia, amigo, hermano. Los disturbios están siendo muy intensos, hay muchos muertos, hay policías que están airados también, hay jóvenes, personas que están airadas, porque la lucha no es contra carne, es contra las potestades, principados, gobernadores de las tinieblas, espíritu de ira, pueblo de Dios, espíritus malignos que están recibiendo orden de su príncipe de las tinieblas, Satanás. ¿Para qué? Para que muera la gente y ahí aprovechar y llevar esas almas, pueblo de Dios. Y nosotros los cristianos tenemos la responsabilidad de poder estar clamando por tu ciudad, por tu país, amén, por un familiar, un amigo que de repente está siendo partícipe o está, digamos, llenándose en la mente de todas estas cosas a través de los medios de televisión, pueblo de Dios. Mucha gente sin darse cuenta se está llenando de amargura. Mucha gente sin darse cuenta está llenándose, digamos, de críticas. A veces como que uno quiere caer en eso. ¿Por qué? Porque son trampas, pueblo de Dios, psicoemocionales. Son trampas. Ahí mucha gente está siendo bombardeada. Su corazón, su mente. Todo está entrando por el oído, por los ojos, pueblo de Dios. Y la gente no está orando para que no nos contaminemos. Amén. No nos contaminemos. Tenemos que orar. Amén. Y discernir la información con la ayuda del Señor para poder comprender este proceso de tiempos de los principios de dolores. Porque son principios de dolores que ya se están incrementando, amigo, hermano. Amén. Bendiciones a las personas. Esto es lo que Dios me mueve en esta hora de la noche. Amén. Comparto este video para la gloria de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Si Dios me permite, pues estaré en otra oportunidad y dándote más noticias conforme a la palabra del Señor Jesús de Nazaret. Dios te bendiga, que tenga muy buenas noches. Bendiciones.